Hola, ¿qué tal, familia? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su podcast favorito, Adán Legendarios sin Censura. Los saluda su amigo legendario Briones y me acompaña mi hermano de montaña, Antonio López. Seas una vez más bienvenidos. Estamos en el dilema de cómo lo iniciamos, porque se dan cuenta, no está el legendario George, está en El Salvador, no está con El Salvador para que no se preocupen, va. Igual si estuviera con El Salvador estaría mejor, ¿no? Sí. Pero está en El Salvador, en el país del Salvador, está en un viaje misionero y pues probablemente para la siguiente semana ya se reincorpore con nosotros. Y para nosotros es un gusto una vez más poder iniciar este podcast y traemos un tema un tanto polémico, un tanto tabú, un tanto de todo. Y pues antes de iniciar, las opiniones emitidas por él son responsabilidad de él. Las opiniones emitidas por mí son responsabilidad mía. Y más que ahora que tenemos que cuidarlo del derecho de audiencia. ¿Okay? Sí, muy importante todo eso. Entonces, pues simplemente ahorita vamos a iniciar. Ahorita el Junior nos va a dar el tema para que sepan de qué estamos hablando. Así es, sí, eso es cierto. Pues antes que nada quisiera mandarle un fuerte abrazo y saludo a nuestro amigo legendario George, que está precisamente allá trabajando. Y fíjense que este tema que tenemos el día de hoy sí lo estuvimos platicando un poco, porque realmente sí puede llegar a ser algo polémico, puede llegar a ser algo controversial. Sí es muy importante que sepan que lo que hablamos aquí, lo que vamos a decir, pues cada uno es nuestra opinión personal. Claro, también damos algún poco de contexto bíblico, pero que no se ha usado e interpretado esta información que vamos a hablar el día de hoy para hacer otras cosas, ¿no? Sí. Porque luego después nunca siempre buscamos culpables y nunca queremos asumir la responsabilidad. Precisamente este tema nace ahora de una plática que estuve teniendo en la semana con una persona que precisamente me hizo esta pregunta y muy interesante y desarrolló, dijo, Junior, ¿los cristianos pueden tomar una cerveza? Y claro, pues de poder, pero de deber es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hablar porque sabemos que a veces puede haber gente que puede escuchar esto y que es un tema a veces que no les explican muy bien o que están aprendiendo apenas, pues en la palabra del Señor apenas están jóvenes, y siempre son de los primeros temas o los primeros cambios que la gente hace, ¿no? Que es lo que más preocupan cuando... Exactamente, que si puedo tomar, que si puedo fumar, que si puedo ir a las fiestas, que si puedo bailar y entre otros temas, ¿no? Y que son preguntas muy comunes. A veces podemos encasillar todo en un concepto muy religioso y a veces ni les explican y lo primero que decimos... Todo lo que no entendemos a veces nomás le ponemos, es un pecado, ¿no? Sí. Entonces queremos profundizar un poquito, queremos hablar un poquito del tema, traemos alguna información, obviamente, pues nuestro centro y nuestro fundamento es la Biblia, que es lo que dice la Biblia sobre este tema, y también algunas opiniones personales y de lo que hemos aprendido durante todo este tema, ¿no? Durante todos estos años, que hemos estado en los caminos del Señor, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con nuestro tema de hoy. ¿Qué te parece? ¿Y cómo se llama? ¿Los cristianos pueden tomar cerveza o no? Ok. Y sí, es un tema un tanto polémico, un tanto tabú, porque una de las cosas cuando uno viene del mundo, pues su estilo de vida, en algunos casos, ¿no? Les gustaba tomar, les gustaba el ambiente y todo eso, y muchas veces la gente relaciona la bebida con el ambiente o ponerse alegre, ¿no? Yo en mi caso, de manera particular o de manera personal, a mí nunca me gustó la cerveza y licor tampoco me gustaba. Sí llegué a tomar, y digo, llegué a tomar tequila, ¿verdad? También muy rara vez lo hacía, porque no, en realidad nunca me gustó las bebidas alcohólicas. Pero aún así la gente siempre, por decir así, la preocupación, oye, pero es que si me hago cristiano voy a tener que dejar de tomar, ¿no? Sí. O voy a tener que dejar de hacer tal o cual cosa. La iglesia porque les gusta la tomadera, ¿no? Y luego muchas veces el que ya está dentro del cristianismo, pues hay veces que tiene ganas de tomarse un bote de cerveza o no sé, un vinito, algo, ¿no? Y está preocupado de que no lo vayan a ver. Y hay algunos que sí lo hacen, ¿eh? De hecho, ahorita me traigo a la memoria. Hace tiempo hicimos un podcast en un lugar, al aire libre, en un restaurante, en una zona, en una plaza comercial. Y en esa ocasión los invitamos al pastor Luis Antonio.
Y antes de eso ordenamos unas aguas minerales. Ojo, eran aguas minerales, ¿eh? Sí. Y lo que no nos dimos cuenta nosotros, porque sabíamos que era lo que estábamos pidiendo, es que nos llevaron 3 botellas. Y las 3 botellas eran oscuras, como si fuera cerveza. Ah, ok. Entonces, esto de por eso es un tema polémico, un tema tabú. Porque cuando la llevaron ahí, nosotros pues ni nos enfatizamos en eso porque pues sabíamos que era lo que habíamos pedido, ¿no? Y nunca jamás nos imaginamos en que fueran que pudieran aparentar ser cerveza. Cuando terminamos el podcast y lo subimos, al día siguiente el líder de los Legendarios Baja nos comentó que algunos le habían hecho ese comentario, ¿no? De que, ay, que pues parece que están tomando cerveza y que no sé qué tanto. Entonces, en realidad no era cerveza, era agua mineral, que por cierto estaba muy cara el agua mineral. Yo creo que es el agua mineral más cara que hemos comprado, porque también la zona era exclusiva, ¿no? Entonces, platicando también con el pastor Luis Antonio, decía, bueno, cada quien habla de lo que hay en su corazón, de lo que piensa, ¿no? O juzga como es, pero en realidad no era eso. Y si es un tema polémico, porque la gente dice, es que ¿podré tomar o no podré tomar? Y claro, vamos a emitir nuestras opiniones, claro, y vamos a dar un fundamento bíblico, ¿verdad? Igual, cada quien puede tomar la decisión al final de cuentas si lo hace o no lo hace, porque sí se ha hablado siempre en las iglesias de eso, de si se puede tomar o no se puede tomar. La recomendación que han hecho siempre los pastores es, si lo puedes evitar, evítalo. Correcto. Y yo soy una prueba de ello, de que no necesito estar alcoholizado para pasármela bien en alguna fiesta o lo que sea, porque digo, yo no lo hacía y me divertía. Entonces sí, no es necesario que sean todo eso, pero pues igual. Fíjate que ese es el primer punto. Bueno, sí, vamos a empezar por ese punto ahorita que dijiste. Primero, si lo quieres hacer, ¿por qué lo quieres hacer? Sí. ¿No? O sea, yo creo que sí es bien importante la razón por la cual la quieres hacer, porque desde ahí empieza todo, ¿no? O sea, desde la intención del corazón, o sea, se emana pues realmente lo que quiere hacer. Y eso es lo que Dios también ve en nosotros, ¿no? La intención de nuestros corazones. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, si tú eres el primero que se pregunta, ¿puedo o no puedo? Yo te diré la siguiente pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? ¿O por qué lo dudas? O por qué lo dudas, porque a veces no se trata de poder hacerlo, porque si algo nos enseña la Biblia es que tenemos libre albedrío, ¿no? Sí. Tenemos nosotros la libertad, incluso el apóstol Pablo lo menciona, todo que todo me es lícito, más no todo me conviene. Así es. Y todo me es lícito, pero más no todo me edifica, ¿no? Entonces sí es bien importante saber primero por dónde, o sea, de tener la libertad, la tenemos de hacerla, ¿no? Ahora, si lo debemos de hacer o no lo debemos de hacer, ahí es el siguiente camino, la siguiente pregunta que nos va a hacer. Porque tenemos que... ¿Para qué? Exacto, ¿nos va a edificar eso? Sí. O sea, ¿qué nos va a construir? ¿Qué nos va a dar? Esas son las siguientes preguntas, lejos de decir sí o no. Entonces, ¿qué te parece si antes de omitir nuestra opinión personal, porque yo sí tengo varios puntos de vista sobre eso, ¿qué te parece si leemos un par de versículos primero para... Vemos la opinión de Dios. Exactamente. Primero ver el fundamento, vale, porque al final eso es lo que nos va a llevar a todo esto, ¿no? Y ya lo que nosotros digamos personalmente, pues yo creo que queda sobrando, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si me dices ahí unos versículos que traes y ahorita compartimos algo de lo que traigo yo? Sí, fíjate, en Efesios 5:16, capítulo 5, versículo 16, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando dice no os embriaguéis, esa es la diferencia que marca si puedo o no puedo tomar. Porque el hecho de que una persona se tome una cerveza o 2 cervezas, y mientras no pierda lo que es la realidad, no desubique, y ya empieza a subir a su peldañito, está bien. Pero también tenemos que reconocer de dónde venimos. Si yo sé que a lo mejor con un bote de cerveza o con un trago de licor, me voy a alegrar y me voy a desubicar y vuelvo hacia atrás. Si yo era una persona que era alcohólica y sé que eso me puede perjudicar, mejor no hacerlo. Porque aquí está advirtiendo la palabra de Dios que el vino es escarnecedor y la sidra agotadora. O sea, a final de cuentas debes de saber que lo que te estás tomando va a cambiar tu forma de ser. Como antes había un programa que se llamaba ¿Qué nos pasa? Y había un personaje que era el Transformer.
que cuando empezaba a tomar, ya después se transformaba en otra persona. Y eso es lo que pasa cuando no sabes medirte. Llega el momento en que te pasas del límite y te transformas y te conviertes en algo que no eres. Así y entonces, por eso, eso es a lo que se refiere la palabra de Dios, que debemos tener cuidado. Por eso dice que no nos embriaguemos. No dice no tomes, dice nomás, dice no te emborraches. Eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:16. No sé si traigas alguna Sí, otra hablando precisamente, si le damos un poquito más de estirón ahí a lo que es la parte de la borrachera, que sí lo menciona muy específicamente la Biblia, incluso en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, donde habla de las obras de la carne. Precisamente eso dice, o sea, Sí. una de las obras de la carne es la borrachera, y obviamente, y al final termina ese versículo, los que hagan todo eso, claro, da un enlistado de varias Sí, cosas sí. No, de nomás las en los obras de la borrachos. carne, claro, hay otras cosas, ¿no? Los adúlteros, los fornicarios, Los etcétera. mentirosos. Los mentirosos. Entonces, ahí al final dice, todos los que hagan estas cosas no heredarán la tierra de los cielos. Sí. Entonces, sí, la Biblia especifica y es muy claro en que los borrachos, o sea, el pecado es la borrachera. Sí. Claro, la tomadera es el que te va a llevar a eso. Y claro, es muy importante y todos sabemos que físicamente a uno le va a pegar una cerveza, 2, 3, a otros pueden tomar 20 y pueden Es que pasan en control. bus y no les pasa nada. Exacto, o sea, pero no quiere decir que te vamos a decir, sí, pues cálale, ¿no? Porque también estás jugando con una línea muy delgada, ¿no? Como decían, pues ve tu límite. Pues no. Sí, imagínate estar midiendo ahí, es como estar jugando a, no sé, ¿te acuerdas La ruleta rusa. La ruleta rusa. Entonces, exactamente, estar jugando eso, pues entonces, claro, si me preguntas, es aconsejable, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un contexto, un pasado que vienes precisamente, que va saliendo de esos vicios, ¿no? Entonces, imagínate, volverte a poner ahí en la tentación, pues yo creo que no es algo muy sabio, ¿no? Para alguien. Sí, es que al final de cuentas, los pastores o los líderes dentro de lo que es la iglesia y sobre todo el cristianismo, ellos hacen una recomendación, porque al final de cuentas nadie nos puede prohibir. De hecho, el pastor que nos pastorea a nosotros, él no nos prohíbe, porque él dice, yo no sé quién te lo va a prohibir, porque al final de cuentas, si lo quieres hacer, lo vas a hacer, aunque yo te diga que no. Claro. Yo sí. te sugiero que no hagas esto. Si tú ves que esto no te conviene, no lo hagas, porque al final de cuentas te va a perjudicar, como decíamos hace rato. Si vienes de un historial en el cual te hace... yo conozco a una persona muy cercana que con un bote de cerveza ya se desubicaba. Uh-huh. Entonces, ¿eso qué te indica? Mejor ni te lo tomes, porque con un bote ya. Ya Y yo no. conocí a una persona también que toda la medianoche y parte de la madrugada se la pasaba tomando y nunca me tocó verlo borracho. Y nada más con 5 minutos que se durmiera así, despertaba y como si nada. O sea, nunca me tocó verlo borracho. Y tomaba que parecía embudo, ¿no? Pero les digo, tienes que ver tú las capacidades, en qué momento llega el punto en que, como decía hace rato, te transformas y que ya no eres la persona que eras antes. Si tú vienes de problemas de alcoholismo, lo más recomendable, ojo, estamos diciendo lo más recomendable, no tomes mejor. ¿Para qué te expones y para qué expones tus testimonios, para qué expones desde tu familia, para qué expones a tantas personas y que dan mal testimonio sobre todo el Señor, no tanto la iglesia, sobre todo el Señor. Y en eso debemos tener cuidado, pues, porque les digo, simplemente podemos hacer una recomendación. Si tú eres de las personas que con un bote o 2 botes tienes suficiente, hasta ahí llégale. Uh-huh. Porque de otra manera, pues te vas a perder y no tiene ni caso, ¿no? Y hay más escrituras bíblicas, sí, ¿verdad? Que vamos a y fíjate que una de las cosas que también nos enseña la Biblia es el dominio propio, ¿no? Sí. Entonces, aquí se amarra esta parte de la enseñanza, porque la Biblia, si bien no te dice específicamente no te tomes una copa, pero sí te advierte del dominio propio y habla por eso. Mira, en la antigüedad, obviamente, el vino en la cultura judía, pues se tenía diferentes usos, ¿no? Desde uso medicinal, uso incluso también dice ahí fíjate, hay un salmo, el Salmo 104, ¿no? Que dice, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, saca el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. O sea, también tenía ese uso como para pues,
para las fiestas, para cuando estabas estresado, cuando estabas cansado, ¿no? En Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, lo que trato de decir, perdón, es que si la palabra vino, que nosotros luego lo relacionamos con alcohol, en la antigüedad era diferente. Y también el uso tenía varios usos, pero lo que Dios nos enseña a través de su palabra es precisamente eso, no perder el control. Porque cuando ya pierdes el control del vino, se convierte en borrachera. Ahí es cuando me dices, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ahí viene una consecuencia de, ¿no? Sí, y precisamente por los versículos que mencionaba ahorita Briones o Junior, acerca de lo de las fiestas, ¿no? La gente agarra el versículo donde dice que Jesús convirtió el agua en vino. Ahí está, si Jesús lo hizo, pues también quiere decir que sí se puede uno emborrachar. No, eso no quiere decir, lo acaba de mencionar él. Simplemente es para estar en un buen ambiente, para comer y todo y convivir con la gente, pero hasta ahí, o sea, no pasas del límite. Debes de tener lo que acaba de decir él también, el dominio propio. Tú sabes cuál es tu límite para cada cosa. De hecho, hasta lo vemos en los comerciales que hay en la televisión que anuncian las bebidas alcohólicas, que dicen todo con medida, nada con exceso. Aunque ellos mismos se lo que es lo que dicen, ¿no? Porque ellos dijeron, pues, no te midas, pásate, ¿no? Pero tienen que decirlo por obligaciones de la ley que te establece que lo debes de poner. Pero eso es una realidad, o sea, tenemos que hacerlo con medida y nada con exceso porque provocan muchas cosas en las cuales nos perdemos. Por eso debemos tener cuidado con eso. También aquí nos dice en Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. O sea, te está diciendo, esto va a provocar el vino y esto va a provocar la sidra, te va a alborotar, y cualquiera que se pase ese alboroto, dice, va a cometer errores, y si comete errores ya no es sabio esa persona. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si en algún momento vamos a estar tomando, que te tomes un botellito de cerveza o una bebida de vino, de licor, lo que sea, está diciendo aquí que lo que tú tienes es tener cuidado hasta dónde lo tomas, porque si te pasas de eso, después ya empiezas a desubicarte la realidad. De hecho, cuando la gente lo hacía, porque yo sí lo voy a decir una cosa, en alguna ocasión yo sí me emborraché cuando llegué a tomar, una vez que les digo, yo tomaba tequila. Y en una ocasión sí me emborraché y ya, pues ya no. Y de hecho, gracias a Dios me tocó un amigo que él me tenía en un concepto de que yo jamás. Y cuando me vio, él me ubicó en la realidad. Me dijo él, ¿sabes qué? Me dijo Antonio, de todo el mundo yo hubiera pensado verlo así, pero a ti, no, me dijo. Me decepcionaste. Híjole, me sentí bien mal. Pero regresando atrás ese día, yo ya me sentía, no sé, diferente. Ni siquiera era yo la persona que está ahí. Sí. Porque entre sí no te das cuenta que estás desubicado de la realidad. Entonces, en ese momento, cuando ya pasas eso, ya debes decir, debo tener cuidado para no pasarme del límite que tengo. Y aparte, en esa ocasión, como le digo, me tocó un amigo que sí me encaró y me dijo, no, sabes que me decepcionaste, me sentí bien mal, y qué bueno que me lo dijo, porque ahí ya tuve cuidado y dije, no lo vuelvo a hacer. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Fíjate que ahí precisamente ya hablas de un tema bien importante. Ya hablamos ahorita del control, ¿no? Ya hablamos del dominio propio, pero fíjate también aquí el tema de la madurez. Porque hasta para hacerlo tenemos que ser maduros. Claro, con esto que estamos hablando no estamos diciendo que ustedes lo hagan, ¿no? No estamos diciendo que está permitido, sino vamos a llegar a un punto ahorita de esto que yo lo que quiero tratar de transmitirte es que precisamente una de las cosas que la Biblia nos enseña es que aparte que nos da libertad, ¿qué hacemos con esa libertad? Pues, o sea, con esa libertad que tenemos nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, es aprender nosotros a tener dominio propio sobre las cosas, no que nos dominen, ¿no? Como ahorita bien lo dijiste. O sea, una cosa es yo tomo y otra cosa es que ya me domina el alcohol, pierdo el control y vienen una serie de cosas como ahorita, ya ves lo que está, bueno, este caso no tiene nada que ver, pero iba a decirlo del caso del Mustang blanco ese del accidente. Sí, pero eso no iba borracho. Eso sí me acuerdo carrerita, ¿no? Claro,
Pero ¿cuántos casos como ese hay de tantos accidentes automovilísticos, de gente que muere, incluso gente inocente a causa de personas que perdieron el control? ¿Sabes por qué? Porque también no tuvieron la madurez necesaria para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Entonces, aparte que puedes dañar a otros, aparte que también vas a perder el reino de los cielos, carnal, porque ya vas a estar borracho. Sí. Todavía no tienes la madurez suficiente para poder tener ese dominio propio, ¿no? Sí, fíjate, hace años también pasó eso y con un Mustang también. Era para fechas de diciembre, de Navidad, entre Navidad y Año Nuevo. Y precisamente acá por la calle Novena, venía un Mustang, un muchachito, ¿no? Yo creo venía de una posada, no sé qué. Venía una familia por la calle Novena para dar vuelta para agarrar las Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Cuando venía el Mustang y le chocó de frente y lo partió el carro en dos. Era un Toyotita y lo partió en dos. Y una mujer embarazada con su niña y con su esposo. La señora y el bebé que traía y la niña murieron. O sea, sí, por un imprudente de haberse emborrachado y desvelado. O sea, son consecuencias que provoca eso. Por eso debemos ser conscientes hasta qué límite podemos llegar. Y de hecho, lo más recomendable es, ahí sí, como dicen nuestros pastores, si lo puedes evitar, mejor evítalo. Sí, o sea, al final de cuentas, no necesitamos estar alcoholizados o no necesitamos una bebida con alcohol para poder ser alegres. De hecho, los cristianos somos alegres sin necesidad de bebidas alcohólicas. Y quítense también esa idea de que somos aburridos. No somos aburridos. Y no necesitamos de ello, ¿no? No tomamos, pero como comemos, ¿no? Y para muestra pero sí, ¿qué vamos a decir? Sí, no, y precisamente, o sea, ese es el punto, fíjate, hasta cómo se cumple la palabra en esas cosas que suceden, ¿no? Porque dice la palabra que el precio del pecado es muerte. Entonces, imagínate, al momento de emborracharte, automáticamente pecas. Y ese pecado te va a causar la muerte a ti o a otra persona, ¿no? Ahí se cumple la palabra. Entonces, si podemos evitar esas situaciones, si tú no te puedes controlar, si tú vienes de un contexto de adicciones, de excesos. O antecedente de la familia también. Exacto. Y más que a veces pensar, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué es lo que van a hablar? O sea, ¿qué beneficio tiene sobre mí? ¿En dónde lo estoy haciendo? También, mira, ¿qué ejemplo le estás dando a tus hijos, sí, a tu esposa? Claro, si lo vas a hacer en un contexto controlado, pero no sé qué contextos son controlados, pero si hay un contexto controlado en el cual puedes decir, mira, aquí, digo, como dice Salmo, ¿no? Si lo vas a usar para relajarte porque vas llegando, pues nomás ten control, ¿no? Pero si puedes sacarle la vuelta, ¿no? Fíjate, por lo que mencionaba ahorita Junior, para eso hay un sustento bíblico. Viene en Proverbios capítulo 23, versículos del 29 al 32. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratonado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mezcla. O sea, ¿para quién será entonces hoy? Porque después de haber perdido la razón por estar alcoholizado y viene la cruda realidad que provocaste un accidente, provocaste una muerte o probablemente nada más te heriste tú, pero ya ahora sí como dicen, después del accidente ya nada es igual. Así es. Y muchas veces terminas en la cárcel, muchas veces traes en tu conciencia el haber dañado a otra persona, y ahí vienen los y digo, y esto es el sustento bíblico que era la palabra de Dios en Proverbios 23 del 29 al 32, ahí era lo que exactamente mencionaba Junior, y debemos ser conscientes de eso. Por eso siempre la recomendación es esa: mejor evita tomar. Si no podemos controlarlo, hay que evitarlo, como hace rato también decía Junior, que dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si no nos conviene, pues ¿para qué vamos a andar haciendo algo que no nos conviene? Al final de cuentas va a traer sus consecuencias. Así que debemos tener cuidado con eso. Algo más, Junior. Y eso es una de las cosas bonitas de la libertad que tenemos. O sea, nosotros podemos decidir qué hacer y qué no hacer. Pues a veces hay tantas cosas que se nos son prohibidas simplemente porque nos dicen que no. Pero entre más nos dicen que no, a veces nos aferramos más, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que quizá tenga esa duda sobre qué onda, me puedo echar una cerveza, no me la puedo echar,
Entonces yo te preguntaría dónde, con quién, por qué, para qué. Si tú puedes tener y encontrar alguna respuesta, no sé, madura, una manera controlada de hacerlo o algo, pues al final es tu decisión, ¿no? Puede ser que no pase nada, puede ser que a lo mejor sí pase algo, ¿no? Pero ya lo vas a tener que decidir. Me acuerdo que una vez alguien me decía, si hay algo que está específicamente en la Biblia, no lo hagas. Pero si hay algo que no está explícito en la Biblia, pero te da un entender, entonces pregúntale a Dios. Entonces, si lo vas a hacer... No está explícito, pero está implícito. Exacto. O sea, pero a eso se refiere que no está claro. Como no matarás, no robarás. O sea, ahí ya está. Ni para qué le preguntas a Dios. Hace rato mencionábamos lo de fumar, que no venía ahí. Exactamente. O sea, estábamos hablando de ese tema. Sabemos que eso daña a tu cuerpo, ¿no? Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí. O sea, son cosas que vienen implícitas. No explícitas, pero sí implícitas. Exacto. ¿No? Si no te va a traer un beneficio, pues ¿para qué? Sí, entonces, digo, ese tipo de cosas son las que también la madurez en la palabra del Señor, en el caminar, te va dando esas respuestas, ¿no? Y te va dando esas pautas también, en donde hacerlo, cómo hacerlo, porque también nos dice que nos cuidemos de no ser de pieza de tropiezos para otros. Entonces imagínate que tú digas, bueno, yo soy una persona madura, soy una persona que no me voy a emborrachar, estoy en control aquí en mi casa y tal, pero pum, te cae una visita y lo quieres evangelizar, el camarada viene de una historial de alcoholismo y vente, mi joven, te voy a sentar, voy a darte un estudio bíblico, pero ¿sabes qué? Psst, un botecito, imagínate enfrente de la persona, ¿no? Sí. Entonces ahí ya está siendo piedra de tropiezo para esa persona, ¿no? Sí. Entonces todo ese tipo de cosas, yo creo que la madurez y el conocimiento de la palabra te va a ir guiando y te va a ir diciendo qué hacer y qué no hacer, y más de algo de prohibir, mejor pues preguntarte, ¿no? También esto qué tanto me acerca a Dios, ¿no? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Con quién lo estoy haciendo? ¿No? Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios por lo que acaba de mencionar Junior. Y esto viene en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Aquí o sea, ya tengo mucho tiempo para hacer eso. O sea, ya cuál es el chiste. Y en aquel tiempo lo hacíamos para agradar a los demás, porque esa es la realidad, ¿no? Miramos que todo el mundo, pues yo también quiero ser parte de eso. Y muchas veces te invitaban, y muchas veces, aunque uno no quisiera, no lo rechazaba porque pues están insistiendo. Para que no diga a mi amigo que soy anticuado, para que no diga a mi amigo que soy aburrido, lo hacían. Ya dice la palabra, si tú como cristiano te preguntas, ¿puedo o no puedo? Simplemente la palabra de Dios te dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Ahora haz lo que le agrada a Dios. Y lo que le agrada a Dios es que nosotros siempre estemos sobrios, estemos en el espíritu y andemos caminando de esa manera. Si sabemos que al final de cuentas, como ahorita decía Junior, cuando una persona viene y le vamos a hablar de la palabra de Dios y de repente nos ve con ese bote de cerveza, lo primero que va a pensar, oye, pues también dentro de los cristianos sí se puede tomar, ¿no? Porque veo que el brother que me estaba hablando estaba tomando, pues vamos a seguirle. ¿No? Entonces debemos de cuidar esos testimonios también, ¿no? Debemos de tener cuidado de todo, porque todo lo que hagamos, puede afectar para otras personas que puedan ser ganadas para el reino de Dios. Y es lo que comentamos. Hay que saber cuando el pastor siempre nos dice, bueno, ¿para qué lo quieres hacer? ¿O por qué lo quieres hacer? ¿Qué beneficio te va a traer? Entonces, si la respuesta es, pues no más, pues si la respuesta es, pues no sé, y pues beneficio, pues ninguno, pues ¿para qué lo hacemos? Si hay algo que no me edifica, ¿para qué lo voy a hacer, no? Claro. Entonces, esa es la recomendación que hacen siempre los pastores. Como les digo, el pastor no prohíbe, espero que no nos pongan en disciplina para andar hablando de este tema, ¿no? Pero, la recomendación es esa, o sea, no hacerlo. Si en realidad no ocupas de eso para estar alegre, no ocupas de eso para convivir con la gente, simplemente tú, sé tú de una manera natural y que la gente te conozca de esa manera. Sí. Porque créeme que yo sí estoy en una prueba de que no era necesario andar tomando, porque yo salía con mis amigos y mis amigos sí tomaban. Uh-huh. Y me divertía con ellos y yo no tenía que andar tomando para divertirme con ellos. Ellos se divertían y es más, a final de cuentas, el que no toma se divierte de aquellos. Sí, porque aquellas están haciendo cosas que a la ya ni se acuerdan, ¿no? Sí. Entonces más vale que tú te diviertas, sino que se diviertan contigo, ¿no? Sí, y fíjate, eso bien importante que dices, ¿no?
por qué lo hacemos, ¿no? Y me ha tocado ver y conocer que muchas personas lo hacen incluso nomás por aceptación de las otras personas, ¿no? Como ellos lo hacen, quieren ser parte de ese círculo, entonces lo hacen para poder pertenecer a, y a veces por lo mismo pierden el control, porque como no lo saben hacer, ¿no? Tampoco digo que aprendan a hacerlo, ¿no? Pero sí tengan mucho cuidado, o sea, cuando tú busques una respuesta es por qué la buscas y para qué sea. Claro, yo tampoco soy de las personas que me doy golpe de pecho ni lo condeno, ¿no? Porque también si yo condenara a alguien cuando viera, no sé, alguien con esto es café, ¿eh? Para, primero, pero si yo viera a alguien con un bote, si viera alguien con una cerveza, con una copa, yo tampoco lo condeno, ¿sabes por qué? Porque también si lo condeno a esa persona y la juzgo, yo voy a pecar, porque dice la palabra que no juzguemos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces también no sean, o sea, ¿cómo te puedo decir? Porque no quiero usar la palabra religiosos, ¿no? Pero también no te enfoques mucho en la bebida, porque mira, quiero usar este ejemplo de las bodas de Caná, ¿no? Rápido. De las bodas de Caná, en donde Juan en el capítulo 2 habla sobre eso, ¿no? Precisamente porque muchos usan ese pretexto para poder tomar, porque Jesús dice convirtió el agua en vino, ¿no? Pero se enfocan tanto en la bebida, pero realmente lo que Juan quería enseñar ahí es el milagro que hizo Jesús. ¿Sí? Entonces, en vez de enfocarnos en la bebida, en lo que están haciendo mejor, enfócate en lo que está arriba de eso, en ese milagro. Ok, ves una persona, un cristiano, un líder, un pastor, lo que sea, y de repente lo ves con un whisky, con una cerveza, con esto. Entonces, en vez de enfocarte en la vida, mejor enfócate en la persona. Oye, a ver, este líder, este pastor, ¿cómo era su vida pasada? Y ahora con Cristo, ¿cómo se ha transformado? ¿No? O sea, miremos más bien el milagro y la obra de Dios, que realmente porque que marca un antes y un después, que la bebida en sí, ¿no? Entonces yo creo que también pongamos los ojos en eso, porque también nos podemos caer en religiosidades, en juzgar, y vamos a caer también nosotros mismos, porque estamos viendo esto físico, pero no vemos todo lo demás, no veamos el fruto más que la rama, ¿no? Sí, y a final de cuentas, fíjense lo que dice el último versículo que traigo yo aquí, en Proverbios 25-28, fíjense lo que dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera y destruir la ciudad. Y si nosotros no tenemos ese dominio propio, también vamos a destruir nuestra reputación, nuestra familia, nuestro testimonio, todo. Y podemos quedar en ruinas por simplemente no haber tenido el control o el dominio propio de hasta aquí llego, porque si me paso de aquí, ya no soy yo la persona que va a hacer eso. Entonces, en ese sentido, le digo, como dice Junior, nosotros no estamos para juzgar a nadie. El que lo quiera hacer, que lo haga, y no va a llegar, oye, ¿por qué estás haciendo? No, simplemente esperemos que sea una persona que tenga ese dominio propio y sepa hasta dónde puede hacerlo y lo deje de tomar. Lo recomendable, como dicen los pastores, y que estamos de acuerdo con ellos, es mejor no hacerlo, porque no lo necesitamos. Comer sí necesitamos, pero tomar eso no. Así es. Sí, y precisamente, pues con eso quiero cerrar el día de hoy. Pues primero tener cuidado, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, pero también quiero decir que yo creo que por la cual Dios nos ha dado esa libertad, porque sabemos que el vino, que el alcohol y todo lo que Dios ha creado, lo ha creado de una forma perfecta para un uso, se les da diferentes usos. Sí nos advierte la Biblia sobre los excesos, sobre la pérdida de control. Quizá no nos dice no beberás, pero yo creo que eso es lo que Dios quiere formar en nosotros, un carácter. Y el carácter, ¿cómo se ve? Al momento que tú tienes dominio propio, al momento en que tú puedes ser sabio, y cuando ves que corres peligro sobre algo, puedes consultar a Dios, puedes buscar otra alternativa. Entonces yo creo que Dios lo ha hecho con esa intención, y por lo menos eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Que incluso que nos da la libertad de poder hacerlo, pero teniendo eso, con ¿no? sus limitantes. Así es, lo podemos hacer y no lo podemos hacer al mismo tiempo, sí podemos hacerlo, pero yo creo que eso es carácter.
Y creo que el punto principal sobre todo este tema es esto, tener el carácter, tener la madurez para poder elegir y para poder conducirnos sabiamente. Así es. Pues igual, como decimos, la decisión es de cada persona, la recomendación es mejor no hacerlo, y sobre todo las personas que vienen de un historial, que tuvieron problemas con las bebidas alcohólicas, es mejor no hacerlo. ¿Para qué ponernos? ¿Para qué vituperar el nombre del Señor? Así es. Nosotros como cristianos debemos siempre dar ese buen testimonio y debemos tener cuidado con eso. Cada una de las recomendaciones que hacen los pastores lo hacen por nuestro bien. Así que veamos lo que dice la palabra de Dios. Podrán decirnos lo que quieran, es cierto, la palabra de Dios no dice que no tomes, lo que sí dice que no te emborraches. Pero si puedes evitarlo, pues evítalo, al final de cuentas. ¿Para qué juegues con fuego, no? Sí, ándale, exactamente. Así que pues esa es nuestra recomendación, la decisión es de ustedes. Y pues Dios les bendiga, gracias por el tiempo que nos han prestado. Esperemos que esto no nos traiga consecuencias. Así es. Y al contrario, lo que buscamos es edificarlos. Sí. Esperamos que el día de hoy hayamos respondido algunas dudas a las personas que tienen. Si ustedes tienen más dudas, comentarios sobre este tema, pues pónganlo aquí en la barra de los comentarios. Ahí los vamos a leer, los podemos responder y realmente esperemos que la plática de hoy los pueda edificar. Y si también no están de acuerdo con nosotros, háganos saber, pónganlo ahí, porque pues al final también nos podemos equivocar y podemos a lo mejor aprender nosotros más de ustedes, ¿no? Sí, eso nos sirve a nosotros para ir creciendo y para pues hacer mejor las cosas. Y pues como les decimos, la decisión es de ustedes, simplemente. Y pues Dios me les bendiga. Esperemos que para la próxima ocasión ya nos pueda acompañar George, porque él es el que siempre se encarga de dar la bienvenida. Gracias. Y no nos queda igual a nosotros. Así que pues George, donde quiera que te encuentres ahorita allá en El Salvador, pues saludos a ti, un fuerte abrazote también a los hermanos, a tu esposa Carla y a cada uno de los hermanos que se encuentran allá laborando también en las misiones. Y pues también está próximo nuestro rec. Top ya el 24 de septiembre. Así es, ya para que se pueden ir inscribiendo. Si también a ustedes les interesa saber más información, dónde inscribirse y eso, pónganlo en los comentarios, les vamos a mandar toda la información, decirles las fechas, los costos y dónde inscribirse. O en el Facebook de Legendarios Baja, ahí también pueden verlo. Igual estos podcasts lo pueden ver en Legendarios Baja, en Legendarios, en Adán Legendarios Sin Censura, y en YouTube también lo pueden encontrar en Adán Legendarios. Así que pues por el momento pues es todo. Dios me les bendiga, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y pues gracias por su atención. Así es, cuídense mucho, nos vemos a la próxima emisión. Dios les bendiga. Amén.